Buenas tardes, bienvenidos a esta su clase de Panorama del Nuevo Testamento 2. Hoy vamos a ver la clase número 8 y la semana pasada iniciamos con la primera carta a Timoteo. Hoy vamos a continuar con segunda de Timoteo, una carta que solamente tiene 4 capítulos, escrita aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Ahora debemos partir y vamos a partir al estudiar esta carta, y no solamente esta carta, sino cualquier libro de la Biblia, de los 66 libros que tiene, que son los inspirados por Dios, dice 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Con el propósito de solamente llenarnos de conocimiento? No. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere instruirnos para ser ejemplo. Dios quiere edificar nuestras vidas en su justicia para entonces poder ser útiles para su honra y para su gloria. Segunda y primera de Timoteo, así como Tito, que mencionamos en la semana pasada, son conocidas como las epístolas pastorales, esto es, consejo de un pastor, debido a que son dirigidas principalmente a los ministros llamados por Dios, con el propósito de instruirlos en el adecuado gobierno de la iglesia. En este primer caso, o en este segundo caso, Timoteo. A diferencia de las otras dos cartas pastorales de 1 de Timoteo y Tito, esta contiene principalmente consejos de carácter privado para el pastor Timoteo. Segunda de Timoteo fue escrita también por el apóstol Pablo, pero en esta ocasión desde la prisión durante su segundo encarcelamiento en Roma, poco antes de su muerte en el año 67 después de Cristo. Segunda de Timoteo 1:16 dice lo siguiente: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Versículo 17, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló, porque lo tenían encarcelado. Este versículo 16 del primer capítulo de 2 de Timoteo precisamente nos confirma eso. El apóstol Pablo estaba en prisión. En esta carta también Pablo está muy consciente de que el fin de sus días se acerca. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo a través de esta carta? Pues entregó el ministerio pastoral a Timoteo, haciéndole las siguientes recomendaciones. Y eso es lo que vemos durante toda la carta de 2 de Timoteo. Número 1, ¿cuáles son las exhortaciones o las recomendaciones a Timoteo? Lo exhorta a permanecer fiel en sus deberes como ministro. Lo desafía, número 2, a retener la sana doctrina. Número 3, lo anima a esforzarse en buscar la gracia de Dios para desarrollar su ministerio. Solamente en Dios lo podemos hacer. Número 4, le instruye acerca del deber de reclutar obreros con carácter fiel, aprobados y capaces en la enseñanza de la sana doctrina. Esto es, para poder ser instructores de la sana doctrina, tenemos que ser formados en la sana doctrina. Número 5, también lo hace responsable, el apóstol Pablo, en esa delegación de autoridad, lo hace responsable de trazar y manejar correctamente la palabra verdadera y evitar los errores doctrinales. Mucha gente hace cosas que no son bíblicas y así fueron enseñados. Y es muy difícil sacarlos de ese encajonamiento, pero solamente la lectura de la palabra va a alumbrar sus corazones. Número 6. Como ministro debía saber Timoteo y aceptar que hay y habría persecución por causa del evangelio. Y número 7, entre otras cosas, le aconseja también el apóstol Pablo a Timoteo a poner su confianza en las Escrituras y predicarla
a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuáles son los personajes nombrados en esta carta o algunos de los personajes nombrados en esta segunda carta a Timoteo? Pues en buen sentido, Pablo, Timoteo, Lucas, Marcos. Alejandro también es mencionado por su mal proceder. Se le llama Alejandro el herrero. Tíquico también es mencionado, Himeneo y Fileto en mal sentido, Janes y Jambres también. Y es lo que vemos nosotros, o algunos de los personajes que vemos en 2 Timoteo. Hay doctrinas que usted y yo podemos identificar en 2 Timoteo, y esas doctrinas, si usted y yo ponemos atención, vamos a encontrar acerca de la salvación, acerca de Cristo, la perseverancia y la inspiración de las Escrituras, el versículo que leímos en primer término. Vamos a hacer pues el bosquejo general de 2 Timoteo, solamente tiene 4 capítulos. Usted puede leer todo el libro de Timoteo, nosotros lo acabamos de leer otra vez, y no le invierte más que unos 12 minutos en leer de una forma correcta, de una forma pausada, no así tampoco rápidamente, sino en 12 minutos usted puede leer todo el libro de Timoteo, que tiene 4 capítulos. Vamos a ir pues, y en ese sentido que tiene 4 capítulos, pues vamos a irnos de una forma completa, e inclusive vamos a leer gran parte del libro, parafraseando también, tomando algunas notas o haciendo algunas anotaciones para que seamos edificados todos en la palabra de Dios. En el capítulo 1, como siempre, la insignia o la forma del apóstol Pablo es saludar. 2 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo espiritual, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Algo que le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo es que testifique de Cristo. Esto es, que siempre permanezca en la fe. Ahora, ¿cuándo se testifica de Cristo? Cuando se mantiene una fe a pesar de las circunstancias y a pesar del entorno y a pesar de la persecución y la crítica hasta la muerte, fieles al Señor. Por eso le dice en el versículo 13 del primer capítulo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. También menciona lo siguiente, el versículo 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En este primer capítulo encontramos pues que hay una instrucción directa, pero que es aplicable a todo creyente. De repente puede haber gente que dice: eso se lo dijo a Timoteo, eso se lo dijo a Pedro, o lo dijo por Pedro, o a eso se lo dijo a los de Gálatas, o a eso les dijo a los filipenses. No, iglesia, no es así. Aunque la instrucción directa, esta carta apostólica o de pastoral, es aplicable para todo creyente, aunque se le envió a la iglesia que estaba pastoreando Timoteo, es aplicable a todo creyente, no es solo para Timoteo. Escuche bien lo que le voy a decir. Si creemos que estos consejos son solo para Timoteo, pues entonces tomemos la escritura y cancelemos todo lo que se supone que no va a ser para nosotros, porque si se lo dijo a Timoteo, entonces, pues esto no es para mí. Lo podemos cancelar entonces, o lo podemos quitar esas hojas: esta hoja no es para mí. Para entonces, pues nos vamos a quedar sin Biblia, porque siempre se le habla al pueblo que estaba ahí transcurriendo en ese tiempo. Pero hoy, como siempre hemos insistido, el pueblo de Dios, hoy la iglesia, estamos transcurriendo y estamos pasando este tiempo, y son las mismas instrucciones de Dios para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Así es de que si pensamos que es para otras personas, no es para nosotros, pues qué necesidad tenemos de enterarnos de instrucciones a otras personas, ¿no? Bueno, es para todos. La instrucción de la palabra de Dios, aunque sea directa, enviada a una persona, es una instrucción de Dios para toda la iglesia. Es aplicable, son principios, acordémonos, la palabra de Dios son principios que usted y yo como seres humanos debemos comprender. Pongamos atención entonces. Se menciona en este primer capítulo de 2 Timoteo frases como,
las siguientes frases. Que Dios Padre y el Señor Jesucristo te llenen de amor, te ayuden en todo y te den su paz. Pero si decimos que no es para mí, que es para Timoteo, pues entonces le arranco las hojas, pero no es así. Es para todos. Dios quiere llenarle a usted y a mí de su amor, quiere llenarle a usted y a mí de su paz, quiere ayudarnos en todo. Es nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor en todas las cosas. Sigue diciendo, te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Ahora, cuando se impuso las manos, ¿qué significa esto? Pues es la transmisión de autoridad, responsabilidad por toda la iglesia, en este caso para Timoteo. Pero, acuérdese, por todas las generaciones se han seguido haciendo discípulos, se ha seguido naciendo iglesias, se han seguido estableciendo iglesias en todo el mundo, así es de que hay más discípulos, hay más servidores, y siempre Cristo es el que debemos exaltar y glorificar siempre, en esa transmisión de autoridad de generación en generación. De lo contrario, pues no existiera la iglesia. Sigue diciendo, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. La Reina Valera dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía o una acción de cobardía, sino de poder y dominio propio. Al contrario, en lugar de ser cobardes y de pues ser miedosos y amedrentarnos con cualquier cosa, al contrario dice, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Por tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es para todos. En la parte última del capítulo 1, el apóstol Pablo, de parte de Dios, invita a permanecer fieles en la fe y a compartirla con autoridad. Ahora, ¿cuándo se comparte la palabra de Dios con autoridad? ¿Cuándo la compartimos con autoridad? Cuando obedecemos la palabra de Dios. Acuérdense lo que decían del Señor Jesucristo. Este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas les enseñaban una cosa y hacían otra cosa. El mismo Señor Jesucristo hace referencia a ellos, que no hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. El Señor Jesucristo enseñaba con el ejemplo. Por eso dice, hay que compartirla con autoridad. Para compartir con autoridad la palabra de Dios, tenemos que dar ejemplo de obediencia al Padre Celestial. Por eso le dice en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El capítulo 2 hace referencia y comienza con esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Ahora, ¿cómo puede uno esforzarse en la gracia? Primero que nada, como ya sabemos, gracia significa favor inmerecido. Así como somos salvos por gracia, Efesios 2, 8, 9, también debemos vivir por gracia, Colosenses 2, 6. Esto significa confiar, esto es, esfuérzate en la gracia, significa confiar por completo en Cristo Jesús y su poder y su cobertura. Qué bueno, iglesia, que tengamos confianza y permanezcamos seguros. Pero a muchos les sucede esto o permanecen, ¿verdad?, en victoria, como dicen muchos, cuando todo va bien. Pero cuando la tormenta recia y no depende de nosotros la estabilidad, entonces ahí es donde nos daremos cuenta si estamos viviendo en la seguridad en Cristo Jesús y no en nuestras fuerzas. Porque el pararnos y sostenernos, ¿verdad?, cuando no hay una adversidad o un viento contrario, pues es facilito, pero resistir a un viento contrario que nos puede tumbar y que nos va a tumbar y que solamente Cristo nos puede hacer que permanezcamos parados. Eso es lo que está diciendo, esfuérzate en la gracia. Según Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está diciendo el discipulado. Multiplícate, multiplícate. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le pone un ejemplo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida,
a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Si somos soldados de Cristo, si somos servidores de Cristo, pues lo único que tenemos que hacer es recibir órdenes y llevar a cabo las órdenes de nuestro Señor Jesucristo, y no nos vamos a enrolar en cosas que no agradan a Dios. Le pone otro ejemplo. Y también, o sea, imagínate esto, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Otro ejemplo en otra área. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Quiere usted que su familia, que su relación matrimonial, que todo su entorno lleve buen fruto? Hay que, primero que nada, entregar nuestro corazón a Cristo. Posteriormente, conocer la palabra de Dios. Luego, obedecer la palabra de Dios y ser ejemplo a ellos. Esa es la realidad. Sigue diciendo el versículo 8. Considera lo que te digo, pero en el 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dice, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. O sea, me tienen aquí preso como si fuera un malandro. Mas, dice, aunque me tengan a mí preso, la palabra de Dios nuestra presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Dice lo siguiente, palabra fiel es esta, y lo menciona con cierto énfasis. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa frase, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede ir en contra de lo que Él mismo estableció. Él va a permanecer fiel, siempre. En el capítulo 2 nos cita acerca del obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y en el 2:15 de 2 Timoteo encontramos esta frase muy conocida por todos nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Insisto, para poder usar bien la palabra de verdad, tenemos que ser instruidos en la verdad, tenemos que conocer la verdad, y la única verdad absoluta es la palabra de Dios, que está escrita, para no hacer interpretaciones incorrectas. Al final del capítulo 2 menciona a dos contrarios a Cristo, los cuales son Himeneo y Fileto. Estos hombres se caracterizaron pues por hacer cosas contrarias a Dios, aún que ya conocían la palabra de Dios. Versículo 18. ¿Quiénes son estos? Que se desviaron de la verdad, o sea, apostataron. Desviarse de la verdad significa apostatar. ¿En qué apostataron ellos? ¿Qué filosofías entraron en sus mentes? Diciendo, Himeneo y Fileto, que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, o sea, ahora sí que va a decir, en todas partes se cuecen habas, o pues siempre hay, en todo el arroz siempre vamos a encontrar un prietito, es lo que está diciendo. Fíjese bien, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también hay de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿De qué cosas? Pues de las filosofías, de los modernismos o de las corrientes modernas, hasta cristianas que le llaman, que no vienen en la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. Así, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y el que no se limpia de estas cosas, pues, no será para honra. Versículo 22 también dice, huye también de las pasiones juveniles,
y sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Pero, vuelve a insistir, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que éstas engendran contiendas. ¿Por qué las cuestiones necias e insensatas engendran contiendas? Porque como no son la palabra de Dios, no es lo que dice Dios, son interpretaciones humanas, de alguna u otra forma se van a contradecir con la misma palabra de Dios. Y entonces alguien va a decir, mira lo que dice aquí, tú me estás diciendo otra cosa. Bueno, por eso se van a generar contiendas. Es importante permanecer siempre en el sentido correcto, original, con el cual Dios nos compartió de su palabra. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que éstas engendran contiendas. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. O sea, están totalmente vulnerables al engaño del enemigo. Capítulo 3. Nos apercibe, tanto en aquellos tiempos como en estos tiempos, el carácter de los hombres en los postreros tiempos, o sea, en los últimos días. La alusión de Pablo, fíjese bien cómo se le va a explicar, la alusión de Pablo a los postreros días revela su urgencia, o sea que dice, cuando dice en los postreros días, habla de una urgencia, rápido, predica, rápido, enseña, y cuidado porque va a haber estas actitudes en los seres humanos. Los postreros días empezaron después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés, y continuarán esos postreros días hasta la segunda venida de Cristo, cuando Cristo regrese por su iglesia. Esto significa que estamos en los últimos días. Por esto, hagamos lo más que podamos en el tiempo que Dios nos permita. Ahora, déjeme le explico esto. El Señor Jesucristo, Él sabía que desde que inició su ministerio después de su bautismo, para cumplir toda ley, el Señor Jesucristo solo tenía 3 años para lograr lo encomendado. Solamente tenía 3 años. Por eso la urgencia, rápidamente 12 discípulos y empezaron a compartir, ir a ciudades, a predicar y hacer manifestaciones grandiosas y maravillosas. Ahora, ¿por qué a la iglesia, o después de que le preguntaron, porque los discípulos le preguntaron que cuándo serían estos tiempos, los tiempos de cuando se acabara o fuera el fin? Y él le dijo, pues no sabemos, ni aún no lo sé yo, solo mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué no reveló el tiempo de su regreso? Pues con el propósito de que su iglesia no se aletargara, estuviera siempre perseverando en predicar el evangelio como si mañana fuera a venir Cristo. Pero, iglesia, creo que hemos caído en ello, y no me refiero a la iglesia donde estamos pastoreando, a la iglesia donde estamos, donde usted y yo nos congregamos, me refiero a toda la iglesia en general. Creo que hemos caído en ello, nos hemos aletargado. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué actitud debemos tomar? Debemos de predicar el mensaje de Cristo pensando que no tenemos ni 3 años, pensando que solamente quizás tenemos 3 meses o 3 días de plazo para predicar el evangelio. Debemos retomar fuerzas y hacerlo. Estos momentos que estamos viviendo nos urgió, ¿verdad?, que predicáramos el evangelio, y antes solamente predicábamos pues así de manera general. Sí estábamos en la congregación, pero lo hacíamos los domingos, los martes, los jueves, los sábados, pero hoy lo hacemos todos los días, ¿sí? Todos los días. ¿Por qué? Porque estos tiempos sentimos que es un recordatorio que tenemos que tomar y redoblar esfuerzos para seguir predicando el evangelio. ¿Qué es lo que dice? Vamos directamente, veamos lo que dice la Escritura con respecto a esto que estamos hablando. Dice 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Has también padecido persecuciones, padecimientos como los que se me sobrevinieron en Antioquía, dice el apóstol Pablo,
También en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, crítica, señalamiento. Mas, por el contrario, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. De ahí la urgencia de predicar la sana doctrina. Pero persiste tú, le dice a Timoteo el apóstol Pablo, o Dios por medio del apóstol Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué dice te pueden hacer sabio? Pues si las obedecemos, aunque ahí están las escrituras y tienen poder para salvar, sanar y hacer que reconsideremos nuestros caminos. Si no los obedecemos, pues solamente se van a quedar en el escrito. Si lo sabemos y no lo obedecemos, se va a quedar solamente en conocimiento, pero no va a haber nada más. Las cuales pues te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego es donde viene el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin embargo, leí a partir del versículo 10, sin embargo, del versículo 1 al 9, el apóstol Pablo menciona algunas características de hombres incrédulos, pero también, fíjese bien, reitero, pero también de algunos que conocen la palabra y que se ostentan como creyentes y hasta servidores, pero que tienen características muy fuera, muy alejadas de lo que Dios ha establecido. ¿Cuáles son esas características mencionadas desde el versículo 1 al 9? Habrá hombres egoístas, o sea, idólatras de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres o a sus autoridades, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, que enfrente de la autoridad o enfrente de las personas dicen algo y atrás andan hablando otras cosas. Esa es traición. Impetuosos, infatuados, elevados, ¿verdad? Amadores de los deleites de la carne más que de Dios, que tendrán, fíjese bien, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita totalmente, a estos ni te juntes con ellos, dice otra versión. ¿Por qué? Porque estos tienen la mala costumbre de meterse, bueno, así sigue diciendo, nomás que lo voy a parafrasear. Estas características de las personas totalmente separadas de Dios y a algunas que dicen se ostentan como cristianos, dice la traducción lenguaje actual, porque estos tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. La Nueva Versión Internacional dice, estos con estas características que acabo de mencionar van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ya sabemos, usted y yo, y ya hemos insistido, y lo hago una vez más, iglesia, cuidado con estas personas que tienen apariencia de piedad, y como he mencionado, cuidado principalmente las jovencitas solteras y las esposas jóvenes, tengan cuidado con estos hombres que se ostentan como cristianos y algunos hasta como pastores. Y de estos siempre va a haber. Y puedo dar nombres, pero no voy a dar nombres. Muy bien, capítulo 4. Lo voy a leer el capítulo 4 por cuestiones de que solamente tenemos 4 capítulos en este libro de 2 de Timoteo. Voy a leerlo así literalmente, pero pues voy a hacer algunos comentarios que considero importantes para que usted y yo seamos edificados en la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 4, habla la insistencia de predicar la palabra, de insistir en la palabra. Y lo voy a leer a tiempo y fuera de tiempo, siempre. Dice el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios, una exhortación pastoral, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y acuérdese que está vigente para nosotros,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra urgentemente. Como le dije, no nos aletarguemos, iglesia. Tenemos que predicar la palabra de Dios, porque la urgencia de nuestro Señor Jesucristo era porque solamente tenía 3 años y Él lo sabía. Y 3 años se pasaron rápido. No nos dijo cuándo iba a regresar, precisamente para que pensemos que viene mañana y que nosotros no perdamos el tiempo y prediquemos la palabra de Dios. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, o sea, que las personas se sientan incómodas con su forma de vivir, con su forma de pensar. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto es, no van a escuchar la sana doctrina, sino van a escuchar mentiras, sino que teniendo comezón de oír, porque esa es una inquietud, ¿verdad? Teniendo inquietud de ser enseñados, hambriento de ser enseñados, si no está la doctrina verdadera, la sana doctrina, ¿qué es lo que va a pasar? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, historias inventadas por los seres humanos. Pero tú, Timoteo, sé sobrio, y yo y usted, hermano, seamos sobrios. Soportemos las aflicciones, hagamos obra de evangelista, cumplamos nuestro ministerio. Y luego el versículo 6 habla de la condición que estaba padeciendo el apóstol Pablo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él estaba en la cárcel y ya estaba dictada su sentencia, estaba pronto a ser precisamente pues asesinado o estaba su condena de muerte. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero llego a esta conclusión, y usted y yo también debemos llegar a esa conclusión en los días, a finales de nuestra vida. He peleado la buena batalla. No hemos perdido el tiempo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, porque aquí hay jueces injustos, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En esta carta, iglesia, también, si usted pone atención en el capítulo 4, vemos asuntos específicos y personales, cosas comunes que hablan de seres humanos, pues comunes y corrientes como usted y yo. Toca este punto, escuche bien lo que dice, porque alguno va a decir, oye, pues ¿por qué metería esto aquí en la palabra? Bueno, porque era un ser humano común y corriente y que a lo mejor de repente pues oraba a Dios porque venía su flaqueza, porque estaba pues su sentencia de muerte. Entonces, en esa humanidad también dice, según de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, concretamente, Demas ha apostatado. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dalmacia no quiere decir que andaba vendiendo de esos dálmatas, ¿no? Pues un negocio de perritos, no, porque luego ya acuérdense de la vinatería, no vayan a decir aquí que Tito se fue a vender perros dálmatas, no. No dice si se fueron al mundo también, pero de Demas sí dice que lo desamparó y amó este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. De esos dos no dice si fueron al mundo. Pero lo que sí menciona en el versículo 11 que solo Lucas está conmigo. Y luego le hace la siguiente instrucción. Toma a Marcos y tráela contigo porque me es útil en el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas en casa de Carpo. Ahora, capote es un tipo, vamos a llamarle chamarra, ¿no? Para cubrirse. También no van a decir como la vinatería que era torero el apóstol Pablo, ¿no? Porque trae su capote. Cuidado, ¿no? Pero es que hay cada ocurrencia que encontramos también ahí en el internet que no está de más hacer el comentario. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, que es el herrero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos.
guárdate tú también de él, o sea, cuídate de él, aguas con Alejandro el candelero. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para el reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina esta carta de 2 Timoteo con saludos y bendiciones finales. Y esas apropiéselas usted también, y me las apropio también yo. Dice, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Concluimos, iglesia, con esta segunda carta a Timoteo. El apóstol Pablo escribió esta carta aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Esta segunda carta a Timoteo la escribió desde una prisión en Roma, esperando precisamente su ejecución. A través de esta carta pasa la estafeta a este discípulo de Cristo para que siga predicando la palabra de Dios, discípulo Timoteo, que se convirtió por la predicación precisamente del apóstol Pablo, a quien exhorta a combatir con toda convicción por el Evangelio, ya que, como vimos, algunos ya se habían apartado de la fe, esto es, algunos ya habían apostatado, que es el caso, como menciona ahí, algunas iglesias de Asia. ¿Cuáles iglesias? Pues de entre otras, las que vienen también en Apocalipsis, las que menciona este libro. Otras iglesias dice que habían caído en el legalismo, lo cual sucede también en nuestros días. Una vez más reitero, iglesia, una vez más reitero, estas instrucciones no son solamente para Timoteo, sino para todo aquel que ha decidido seguir al Señor Jesucristo, para usted y para mí. Así es, iglesia, entonces vamos a terminar leyendo, personalizando 2 Timoteo 2:15. Iglesia, procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. Estudiemos el Evangelio, estudiemos las cartas, estudiemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder enseñar con la convicción de que lo que estamos compartiendo es lo que dice exactamente Dios en su palabra. Terminamos dando gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias una vez más por tu misericordia, por tu amor, por esa verdad absoluta compartida con cada uno de nosotros que somos parte de esa iglesia que está dispersa por todo el mundo y que nos reunimos en diferentes días, en diferentes lugares, en diferentes tiempos y etapas también, Padre. Hoy nos tocó a nosotros y queremos, mi Dios, conocer y saber la urgencia de predicar tu evangelio a toda criatura. Gracias, mi Dios, por permitirnos a través de estos medios poder ser de bendición y que todos sean edificados por medio de la predicación de tu palabra. Gracias, mi Dios, te damos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia, un abrazo fuerte y sigamos caminando correctos y derechitos en el Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por sus vidas.